Externado Radio. www.spreaker.com/user/Externado Radio. La señal radial de la Universidad Externado de Colombia. Sociedad civil. Aquí estamos para revelar el tabú. No sé en qué horario me estén escuchando. ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿O a la madrugada? No lo sé. Lo que sí sé es que nuestra audiencia se incrementa día a día. Debo reconocer que en parte el éxito radica en el tiempo que nos dedican los servidores públicos y funcionarios tanto del ámbito nacional como distrital, los empleados de las organizaciones de la sociedad civil y de las empresas, los líderes y activistas. Y claro, ustedes, nuestra linda audiencia que se toma el trabajo de buscarnos en el ciberespacio. Algunos interactúan en nuestras redes sociales, pero quisiéramos conocerlos más, conocer sus intereses y sus preocupaciones. Ayúdenos a revelar el tabú. Esto es Sociedad Civil. Permítame presentar a mi equipo de trabajo. Catalina Jiménez en la producción, María Paula Peña como asistente de producción, Ancísar en el Control Master, Chepe en la edición. ¿Y quién les habla? Margarita Marín en la dirección y conducción. Hoy, en Sociedad Civil, volveremos la mirada hacia la economía solidaria. Antes, quiero pedirle a Catalina que por favor me lea qué dice la Ley 454 de 1998. ¿Qué se entiende por economía solidaria, Catalina? Margarita, en el artículo 2 de esta norma se define así: es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionadas, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. En otras palabras, el principio o fundamento de la economía solidaria es la introducción de niveles crecientes y cuantitativa y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto en las empresas como en los mercados y, claro, en las políticas públicas. Esto incrementa la eficiencia y genera un conjunto de beneficios sociales y culturales para favorecer a la sociedad. En realidad, la economía solidaria tiene sus orígenes en la primera revolución industrial. Con el advenimiento de la automatización, los artesanos fueron expulsados de los mercados. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Gran Bretaña surgieron las primeras uniones de oficio, asociaciones y sindicatos. También las primeras cooperativas. Primero se consolidaron en Europa y luego llegaron a otros continentes. Ahora bien, con profundas crisis como la actual, que no solo es económica sino financiera también, la economía solidaria se ha ganado un lugar. Los conocedores del tema, los financieros y los economistas en situaciones como la que hoy vive el mundo, seguramente hablarán de una gran recesión. Para nadie es un secreto que estas crisis conllevan a un empeoramiento de los indicadores sociales. Estoy hablando de salud, de educación, pobreza, entre otros. Catalina, veamos en cifras mundiales las cooperativas, por ejemplo. Margarita, se estima que existen unas 800.000 cooperativas repartidas por más de 80 países, asociando a unos 800 millones de personas, el 12% de la población mundial y dando trabajo a 100 millones. Solo en la Unión Europea hay constituida más de 250.000 cooperativas y empresas similares operando en todos los sectores económicos, con 150 millones de socios y 5,5 millones de trabajadores. A estas empresas debemos añadir el conjunto de asociaciones y fundaciones que dan empleo a 7 millones de trabajadores. Agrupan al 50% de la ciudadanía y representan más del 4% del Producto Interno Bruto. La economía solidaria es una realidad que moldea e impacta las formas económicas, sociales y culturales de una nación y su sistema económico. Sin embargo, no siempre tiene las cifras unificadas. En la más reciente publicación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, una publicación de noviembre del año pasado, del 2015, para Colombia, se da cuenta de 34.021 entidades de naturaleza cooperativa, 1.836 fondos de empleados, 1.012 asociaciones mutuales. Estos datos coinciden con los de Confecámaras, pero no coinciden con los de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados. Para ANALFE, en Colombia existen poco más de 2.400 fondos de empleados. 1.404 con información reportada por la Superintendencia de Economía Solidaria a marzo del 2015. Y según ellos, manejan unos activos de casi 6 billones de pesos.
y estoy solo refiriéndome a los fondos. Faltaría ver las cooperativas y las mutuales para centrarnos en las que están vigiladas por la Supersolidaria. Aquí estamos para revelar el tabú. Esto es Sociedad Civil. Los ciudadanos tienen la posibilidad de participar. Hay un interés por mayor información. No tienen una afiliación religiosa ni política. Entrevistas en profundidad. El lenguaje con el que uno construye los discursos no lo inventa uno de cero ni en una hoja en blanco. No tenemos la intención de adoctrinar este tema. ¿Cómo sabemos cuál es el umbral del dolor? ¿Cómo sienten y qué es lo que sienten si no sabemos cómo piensan? Debates con temas de la sociedad actual. Nosotros como organización de la sociedad civil usamos las tecnologías de la información para expandir el conocimiento. Las reglas electorales como están planteadas hoy no fortalecen la deliberación política. El sistema legal colombiano trata a las personas con discapacidad como personas de segunda clase. Escúchenos por Spreaker.com. Conduce y dirige Margarita Marín. Este podcast es un proyecto de la línea de procesos políticos y electorales del Observatorio Ópera, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Podemos interactuar con ustedes a través de nuestros medios digitales, en Twitter, @sociedadcivil13, a través del correo electrónico sociedadcivil2013@gmail.com, en Facebook Sociedad Civil Programa Radio. Estaremos atentas a sus comentarios y sugerencias. Está escuchando Externado Radio, la señal de la Universidad Externado de Colombia. Debate. Podríamos decir que desde hace 80 años existe la economía solidaria en Colombia. Estoy hablando de cooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados. Hace unos, 60 años se legalizó, o mejor, se reglamentó esa informalidad a la que muchos recurren o recurrimos para ahorrar. La Supersolidaria da cuenta de la presencia del sector de la economía solidaria en casi la totalidad de los municipios del país. En Colombia, en forma directa, al sector están vinculados 5.5 millones de colombianos y de manera indirecta 16 millones. Desde un punto de vista sociodemográfico, los estratos 1, 2 y 3 son los que más recurren a estas organizaciones de la economía solidaria. Catalina, si miramos las cifras localizadas por departamento, ¿qué fue lo que usted encontró? ¿De dónde toma los datos? Bueno, Margarita, los datos son de la Supersolidaria y allí se encuentra que por departamentos el Valle del Cauca registra 638 entidades y 836.450 asociados. Le sigue Antioquia con 554 entidades y 1.023.000 asociados. La región Caribe se ubica en tercer lugar con 393 entidades y 197.220 asociados. Y en la lista continúa el eje cafetero, Quindío, Risaralda y Caldas, 381 entidades y 170.889 afiliados. Santander cuenta con 342 organizaciones y 849.785 socios. Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Meta suman 2.235 organizaciones y agrupan 1.894.327 asociados. Aún sin cifras unificadas oficiales, lo que sí vemos es que el sector solidario, que hace parte de la sociedad civil, que promueve la solidaridad, que intenta reducir las brechas de inequidad, tiene una fuerza importante, no solo en el mundo, sino en el país también. Hay mucho que desconocemos, hay un tabú. Entonces, revelemos el tabú sobre estas organizaciones de la economía solidaria. Aquí estamos en Sociedad Civil y hoy hemos invitado al doctor Rafael Antonio González, director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias adscrita al Ministerio de Trabajo. Doctor González, bienvenido a Sociedad Civil. Un saludo especial para Margarita, Catalina y todos los acompañantes de la mesa. Estamos aquí para ver si logramos romper parte de ese tabú. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad del Estado que tiene la tarea del fomento y fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia. También están en nuestra mesa de trabajo el doctor Carlos Acero Sánchez, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop. Doctor Acero, bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Buenas tardes, Margarita, a toda la audiencia, a los compañeros de mesa, a la gente que escucha este programa Sociedad Civil y a los jóvenes. Queremos
poder desarrollar, ojalá en el transcurso de esta charla, unos mensajes muy interesantes de construcción de futuro, de emprendimiento, y los jóvenes son el principal escenario para poder conversar de estos temas. Confecop tiene como objetivo general unificar la representación y defensa del sector cooperativo colombiano a nivel nacional e internacional, así como la promoción de la integración entre cooperativas. Además, contribuye a que el modelo cooperativo sea reconocido como el preferido por la gente debido a sus beneficios y aportes al desarrollo sostenible del país. En nuestra mesa de trabajo también nos acompaña el doctor Carlos Mario Zuluaga de la Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOP. Doctor Zuluaga, mil gracias por venir a Sociedad Civil. Un saludo especial, Margarita, Catalina, a todos los oyentes y a todos los compañeros de mesa, y esperamos que después de este debate de Sociedad Civil quede claro la incidencia que tiene la economía solidaria y el cooperativismo en Colombia. ASCOP es un organismo de integración y representación de las cooperativas, caracterizado por su liderazgo gremial y su presencia permanente como interlocutor sectorial ante las diferentes instancias públicas y privadas. En virtud de lo anterior, desarrolla actividades en diversos frentes, tales como la salvaguarda de un marco normativo adecuado para el sector, la incidencia ante las instancias del gobierno nacional, regional o local, la promoción de la integración gremial y económica de las cooperativas y la difusión de las ideas y el pensamiento cooperativo. ASCOP asocia cooperativas de diferentes departamentos del país, teniendo una mayor presencia en Bogotá y Cundinamarca, pero tiene abonadas en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Guainía, Guajira, Risaralda, Meta, Santander, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle. De nuestra cercanía, el Fondo de Empleados de la Universidad Externado de Colombia, se encuentra el doctor César Martínez. Doctor Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Margarita, muchas gracias a usted. Un saludo especial a todos los ciberescuchas. Pues como dijeron los panelistas que están conmigo en este momento, queremos venir a aportar algo para que esta sociedad civil entienda un poquito de lo que es esto de la economía solidaria y que esta parte o sector económico representa un gran rubro dentro de la economía nacional. El doctor Martínez es el gerente del Fondo de Empleados de la Universidad Externado de Colombia, es contador público y abogado de la Universidad Externado y actualmente adelanta su maestría en Derecho con énfasis en tributación. Empecemos con el doctor González. Al comienzo del programa nosotros anotábamos las dificultades que hay para tener cifras unificadas del sector. ¿Qué datos se manejan desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, doctor González? Este es un tema que siempre ha sido como medio espinoso entre todo el sector porque no ha sido posible definir con claridad cuál es el número exacto que hay de cada uno de los 3 gremios que conforman el sector de la economía solidaria. Hay unos reportes que dicen que cooperativas puede haber en el país alrededor de 80.000. Y el reporte que da Confecámaras para el 14, que es el último reporte que tenemos, habla de algo alrededor de 7.900. Quiere decir que casi más o menos un 10% de las cooperativas que supuestamente existen en el país reportan y tributan como debe ser. Hay un 90% que no aparece y que en verdad no sabemos dónde está. Estamos en la tarea de buscarlas. Con el DANE, con el apoyo del gobierno nacional, estamos buscando la forma de manejar unas estadísticas que logren aterrizar más el sector de la economía solidaria, para que lo podamos identificar. Usted decía que el doctor Miller del Fondo de Empleados de ANALFE, asociación que agremia a los fondos de empleados, habla de que hay alrededor de 2.000 o poco más de 2.000 y que aparecen 1.200. Todas esas cifras generan siempre incertidumbres a todos los sitios donde vamos a mostrar cuál es la familia del sector solidario. Lo que tenemos reportado por el RUES, que es Reporte Único de Economía Solidaria, nos habla de que la familia del sector solidario son 5 millones de personas afiliados directamente a un organismo solidario, de economía solidaria. Que de estas hay 7.900 cooperativas, tenemos las mutuales, que también aparecen unas cifras que no hemos podido aterrizar. Estamos haciendo un trabajo con la Federación de Mutuales para poder aterrizar también la cifra. Nos habla también de cifras superiores a las 2.000, en otros casos aparecen 8.000. No hemos logrado concretar cuántas hay y estamos actualmente realizando un estudio para definir cuántas mutuales, que es otro de los organismos del sector de la economía solidaria. Bueno, el Estado está en esa tarea de robustecer a las organizaciones de la sociedad civil y por ende pues las organizaciones de la economía solidaria, ¿no? Correcto, sí. Estamos trabajando en eso y obviamente estamos trabajando de la mano con los gremios, que son los que nos pueden ayudar a aterrizar un poco, a que estas cifras sean reales y depurar un poco estos números que lo que hacen es hacerle daño al sector de la economía solidaria, porque algunas de estas empresas se conforman, no aportan o no se reportan como debe ser, como lo deberían hacer legalmente, y le terminan haciendo daño o desdibujando un poco el modelo de la economía solidaria. El sector no solo alcanza amplios sectores de la sociedad, sino que tiene profundas implicaciones en la economía del país. ¿Cuáles son las principales que
que se han venido desarrollando para fortalecer esta economía solidaria? Obviamente, por lo que está sucediendo en este momento, en el momento coyuntural del país, tratando de buscar la paz, vamos a enfocarnos mucho en el tema del sector rural. Yo creo que allá es donde organismos de economía solidaria tienen que hacer un papel y jugar un papel muy importante. Pero obviamente también están las organizaciones que prestan servicios, los servicios médicos, como es el caso de las mutuales, servicios funerarios, mutuales también, financieros, el sector de la economía solidaria, están las cooperativas, hay una que hay en el país muy importante de consumo, que se queda en Medellín. También la pensamos promover y tratar de permitir que crezca y que sea como el eje de clusterización de todas nuestras organizaciones productoras para poder generar los circuitos agroalimentarios, pero pues obviamente los fondos de empleados también juegan un papel importante por la transferencia social que realizan. Vamos a enfocarnos en especial al tema rural. Esa es como una misión que hay en este momento para atender el tema del posconflicto. Atender jóvenes, atender campesinos y hacer crecer el sector en varios sectores de la economía nacional, pero enfocado sobre todo en eso. Doctor Acero, ¿y esas políticas realmente le ayudan a fortalecerse o ustedes requieren políticas más aguerridas? Y me parece muy interesante que hablemos de los tabús. El primer tabú que existe aquí sí es, Margarita, el de la información. La Confederación de Cooperativas de Colombia durante más de 16 años administró el software de información a través del cual las empresas, y este sería el segundo tabú que hay que precisar, aquí hay que enmarcar, alinderar, acotar de qué hablamos cuando hablamos de economía social. Así es. Y de economía solidaria y de solidaridad. No todos los términos, unos son continentes y otros son contenidos. Cuando nosotros hablamos de empresas de economía solidaria, hacemos fundamentalmente mención a tres tipos, fundamentalmente. A las cooperativas, a los fondos de empleados y a las asociaciones mutuales. Cuando nosotros hablamos aquí de empresas de economía solidaria, nos referimos a estos tres. En esa historia que les decía de 16 años, hemos podido tener un consecutivo que nos demuestra que hoy en Colombia hay cerca de 5.000 empresas cooperativas que reportan la información estadística y financiera de manera rigurosa, ordenada, seria, sistemática al Estado. Que hay cerca de 1.200 o 1.400 fondos, como lo dice ANALFE, que también en esa mirada histórica han venido reportando. Y estamos hablando de unas 300 entidades mutuales que lo hacen de esa manera. ¿Y qué porcentaje del Producto Interno Bruto sería todo eso? Ese es un punto muy importante y ya te lo voy a responder. Lo que nosotros queremos decir es que a través de esas cerca de 7.000 empresas que reportan, que son visibles, que son transparentes, hay cerca de 7 millones de colombianos, 5.8 en cooperativas directos asociados, 1.2 a través de fondos de empleados y cerca de unas 400.000 personas a través de asociaciones mutuales. Esto significa que 7 millones de personas en Colombia estamos directamente asociados, como seguramente ustedes lo están, al Fondo de Empleados de la Universidad Externado de Colombia. Por cada asociado a cooperativa, fondo, mutual, se benefician su familia, 2 o 3, a través de los seguros de vida, los seguros funerarios, a través de las pólizas a los beneficios de educación, de solidaridad, de bienestar, de recreación, de cultura, en fin, lo cual quiere decir que estimamos, tomando las cifras del DANES recientemente expedidas, que si una familia en Colombia hoy tiene un promedio de 3.4 personas, hablemos de 3, quiere decir que nosotros le estamos llegando con servicios hoy a cerca de 21 millones de colombianos. Muchos de los que hoy nos están escuchando, Margarita y Catalina, posiblemente no saben que están recibiendo servicios y beneficios de una cooperativa, de una mutual, de un fondo, pero es así. Entonces, es un buen punto. 2, otro mito. Siempre hablamos del tema del PIB y como no tenemos cifras agregadas, porque bien lo mencionaba el doctor González, apenas estamos haciendo un esfuerzo para que el gobierno reconozca esta actividad socioeconómica muy importante. No hay unas cifras agregadas. El último estudio que tenemos en el sector cooperativo nos decía que podemos estar en el 3.5% del PIB. Pero esa cifra es importante y es una referencia. Pero a las cooperativas, en general, a las empresas de economía solidaria, lo que más nos mueve son los indicadores sociales. El PIB sí es una referencia para una economía de mercado, una economía de capital, y nosotros estimamos que agregamos 3.5, pronto un poco más. Pero lo más importante es el índice de desarrollo humano. Ese es el principal indicador que las empresas de economía social y solidaria estamos impulsando a través de nuestros balances sociales, a través de la medición social del impacto que tienen nuestras organizaciones en la sociedad, en la comunidad y en la construcción, en la prestación de bienes y servicios, beneficios tangibles para las personas y algo muy importante para lo que viene, en la construcción de bienes públicos.
organización de comunidades, acceso o inclusión financiera, de verdad. No subsidios del Estado que se cobran a través de un retiro de una tarjeta en un banco, no, inclusión financiera de verdad, inclusión económica, emprendimiento, empoderamiento para que la gente se una, ampliación de los espacios democráticos en el territorio. ¿Eso qué significa? Las empresas cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales son empresas de propiedad de personas, de gestión democrática, de participación plural y de propiedad colectiva. Eso implica, y lo estamos viendo ahorita en el mes de marzo, en todo el país más de 7.000 organizaciones de la sociedad civil, Margarita, en estas tres formas, generando una dinámica de participación democrática muy activa. Estimamos que esas 7.000 empresas están yendo desde hoy a asambleas generales, mueven cerca de 1 millón de personas en este debate. Participación activa, asambleas generales, movilización, transparencia en la información, generación de nuevos proyectos, en fin. Si lo ponemos de una manera gráfica para nuestros oyentes, muy seguramente si estamos de acuerdo con el DANE y que en Bogotá hay 7 millones de habitantes, estaríamos hablando de una población como la de Bogotá que hace parte del sector solidario. Este sector solidario que trabaja por principios. Y justamente el que los lidera es el principio de la solidaridad. Un sector que hace parte de las organizaciones de la sociedad civil, que construye bienes públicos como los demás componentes de la sociedad civil. Doctor Martínez, aprovechemos que usted es contador y abogado. Hoy el gobierno está mirando cómo obtener más recursos y analiza proyectos para gravar más a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué lectura se hace de este tipo de propuestas desde la academia? Usted está trabajando su tesis de maestría en tributación. Cuando países como este requieren robustecer las organizaciones sociales, las organizaciones solidarias, las organizaciones que le ponen corazón al desarrollo. En un proceso, como estamos en este instante, el proceso de paz, pues el gobierno nacional lo que necesita son ingresos para poder suplir pues todo lo que demanda el tratar de reintegrar a la sociedad civil a muchas personas que estuvieron en el conflicto armado durante mucho tiempo en Colombia. Uno de los principales recursos con los que cuenta el Estado es a través de los ingresos corrientes que provienen de todos los tributos, no solamente impuestos. No obstante lo anterior, y a pesar de que últimamente se ha hablado mucho sobre el informe de la Comisión de Expertos y también en otras sesiones tuve la oportunidad de compartir con el doctor Acero, en donde él manifestaba, y perdóneme que lo cite, doctor, en este instante, donde usted decía que efectivamente el sector solidario es uno de los que tributa, efectivamente, porque a pesar de que tenga una tarifa diferencial, se está contribuyendo, bien sea en el sector educación o en un momento determinado, cuando no se aporta al sector educación, se está pagando el impuesto. Entonces, que es uno de los principales ingresos que tiene el Estado en ese momento. Yo creo, y sin temor a equivocarme, de que el sector solidario sí debe en un momento determinado empezar a contribuir en este aspecto. Sin embargo, ¿bajo qué esquema? Bajo el esquema de aquellas entidades del sector solidario que de pronto se desvían un poquito del principio de solidaridad. Bajo el esquema del sector solidario se desvían un poquito de su actividad de no lucro a lucrarse independientemente o a que ciertas personas desarrollan actividades comerciales para intentar disfrazar actividades como si fueran empresas del sector solidario. Yo creería que es allí donde nace la investigación, donde nace no solamente en ese campo educativo, sino en el sector real, intentar mirar qué tipo de empresas que están inmersas dentro del sector solidario pueden ser sujetas a ese tipo de impuesto en un momento determinado. Yo creo que el gobierno nacional debe mirar es en fortalecer y sí hacer un trabajo juicioso con esto. Doctor Zuluaga, hemos hablado indistintamente del sector solidario y ya el doctor Acero nos hizo la precisión de el sector solidario tiene cooperativas, fondos y mutuales. Pero por favor aclarémosle a nuestra audiencia las diferencias entre fondos y cooperativas. Uno y otro mejoran la economía familiar. Yo quiero simplemente acogerme a la gran definición que leyó Catalina al comienzo, que es muy importante que quede claro, y está en la 454. Nosotros somos un movimiento socioeconómico que el hombre es el fin, no el medio, a diferencia del capitalismo, cuyo fin es el capital por encima del hombre. Esto ya nos diferencia bastante. Las diferencias radicales y fundamentales en las cooperativas y en los fondos de empleados radican en varios aspectos. El primer aspecto, los fondos de empleados están hechos para manejar únicamente el ahorro y el crédito. Esa es su principal y debería ser su única actividad. Y lo que está buscando es generar un ahorro para que mientras se está empleado, se robustezca este ahorro y cuando se retire y esté cesante, pues tenga un recurso para poderse sostener en la vacancia.
Las cooperativas, por principio, son multiactivas, es decir, satisfacen un conjunto de necesidades de los asociados. Esa es una fundamental. Otra diferencia fundamental es, tenemos leyes distintas. Nosotros nos rige la ley 79 y la 454 y la ley de fondos de empleados es muy clara sobre qué actividades deben realizar y cómo la deben realizar. Nosotros tratamos de confundir la figura porque muchas veces los empleadores utilizan los fondos de empleados para satisfacer múltiples necesidades de sus empleados. Cogen el fondo de empleados como su fondo de bienestar. Entonces lo obligan a hacer actividades de recreación, actividades de salud, actividades que no están y que no deben realizar los fondos de empleados. Otra cosa es que los fondos de empleados hagan una actividad social inherente a la unión de personas que tienen necesidades comunes, pero siempre estas deben estar regidas bajo el ahorro y el crédito, y eso es importante que lo tengan claro los fondos de empleados. Hemos hablado de las diferencias entre fondos y cooperativas. Y hemos hablado de las políticas que el gobierno tiene para robustecer a cada uno de los componentes del sector solidario. Pero, ¿y qué necesitan ustedes? Desafortunadamente tenemos, y digo desafortunadamente porque tenemos una constitución política en Colombia, que cualquier persona que la lea en una forma desprevenida encontrará que este país es muy cooperativista o que promueve mucho las formas asociativas de propiedad. Pero resulta que nosotros no tenemos una ley amplia para desarrollar nuestra actividad. Cuando se habla comúnmente con los funcionarios públicos encontramos un desconocimiento total de la economía solidaria. De eso que hablaba en un comienzo, somos un movimiento socioeconómico. Y siempre, incluso las mismas superintendencias, nos miden únicamente por los indicadores económicos. Lo decía muy bien el doctor Acero, nosotros tenemos unos indicadores sociales que medir. Las personas que se vinculan a través de las cooperativas, las personas que satisfacen las necesidades de salud, de educación, de transporte, necesidades básicas, de manejar el dinero incluso en sus propias unidades de negocios, que en municipios donde no llega el Estado, donde no llegan las entidades bancarias, municipios donde incluso somos los únicos actores económicos y que eso es bien importante a tener en cuenta. Doctor Acero. Hablando de política pública, y esto es esencial para lo que viene, la Constitución Política, como le decía el doctor Carlos Mario, en su artículo 58 dice: el Estado promoverá y protegerá las formas asociativas y solidarias de la propiedad. Eso ya en sí mismo es todo un enunciado hacia el desarrollo y la inclusión y la democratización de la propiedad. El artículo 60 dice que el Estado promoverá el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas. Una maravilla, eso está escrito, eso es como lo hacemos las cooperativas, muchas de las cuales aquí en Colombia no solamente son asociadas las personas o las empresas, sino también nuestros empleados. Y el artículo 64, a propósito de lo que viene, doctor Rafael, y usted lo hemos hablado muchas veces, dice: el Estado promoverá el acceso gradual de los trabajadores agrarios a la propiedad individual o colectiva de la tierra. Con esos tres, sin hablar de solidaridad, de preámbulo y tal, ya tendríamos todo un derrotero. Tenemos una ley, la 79, que es la que rige a las cooperativas, que es antes de la Constitución Política, pero no tenemos política pública. Nosotros tenemos asiento en el Consejo Nacional de Planeación, en representación de la sociedad civil, temas civiles. Hicimos el año pasado, a propósito del Plan Nacional de Desarrollo y previendo lo que viene para el país. Para nosotros esto no es ajeno ni es una hipótesis. Haya o no firma de acuerdo con la FARC y con el ELN, el establecimiento colombiano tiene que desarrollar una tarea que por más de 150 años no ha cumplido, y es buscar resolver los problemas de inequidad y de desigualdad social. ¿Con o sin conflicto? Preferimos sin conflicto armado. Y resulta que allá le propusimos al gobierno nacional y al Congreso de la República 6 líneas de acción. 6 líneas de acción que buscaban la profundización del modelo para poder desarrollar una política pública, el impulso a las formas asociativas y cooperativas para el desarrollo rural con enfoque territorial, un sistema de medición. Mire, estamos hablando de uno de los tabúes, unos mitos. Un sistema de medición de lo que significa el sector de la economía social y solidaria. Un proyecto de educación económica, financiera y cultural del cual adolece este país desde tantos años, para entender que el mundo no es solamente mercado, que es sociedad, que es Estado y que es solidaridad. Y un proyecto de fortalecimiento institucional en instituciones del gobierno como en el sector agrario, para promover este tema. Además, nos apoyábamos
en el documento que Misión Rural le entregó al gobierno nacional, que sirvió de fundamento para hacer la modernización institucional del Ministerio de Agricultura ahora el 9 y 10 de diciembre. No obstante que el Consejo Nacional de Planeación, no solamente por la intervención nuestra, sino convencidos allí los de la sociedad civil que debería promoverse estas formas, pidieron inclusive más de lo que el mismo movimiento ha pedido. Ni una coma se reflejó en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros le volvemos a proponer al gobierno que hay que abrir un espacio, diseñar una política pública. Nosotros, las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, no estamos pidiendo que nos regalen nada, porque somos generadores de riqueza. Pero necesitamos unas condiciones objetivas para poder desarrollar. Y más adelante quisiera referirme al tema de la reforma tributaria, en donde tenemos una propuesta absolutamente clara frente al Estado y 8 y una crítica sobre los 8 errores conceptuales que la misión de expertos trae en un espacio de 2 hojas, simplemente para decir que las cooperativas tenemos que pagar impuestos y ya. Y me gustaría hablar de ese tema. Claro que sí, doctor Acero, pero quiero preguntarle al doctor González, revisando su página web, vi que están haciendo algún trabajo en términos de educación en el sector solidario, pero también cuando escucho al doctor Acero me pregunto, y bueno, ¿y el Estado qué tiene que decir? Porque para las organizaciones de la sociedad civil fue una sorpresa que se quedó en el papel, en el plan de desarrollo, estuviera la sociedad civil, pero sin estar. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy complicado hacer entender a todos los funcionarios del Estado que es el sector de la economía solidaria. Es muy difícil. Usted puede hacer la prueba invitando a cualquier alto funcionario del Estado a que le hable del sector de la economía solidaria y lo desconocen totalmente. Es buscar desde nuestro sector, que es muy pequeño, tratar de buscar que estas organizaciones crezcan. El presupuesto que nosotros tenemos para trabajar con organismos del sector solidario o para desarrollarlo en el país no alcanza a ser $1 millón. Con eso tenemos que hacer labor en todo el país. Entonces, obviamente nos toca estar de la mano de los gremios para lograr hacer convenios asociativos donde empresa privada, donde gremios y donde gobierno aporten de a poco al trabajo que hacemos algunos funcionarios del Estado para que logremos un desarrollo en algunas partes del país, y por eso es que no se ve, porque el trabajo que hacemos es tan pequeño, genera muchos beneficios en las regiones, es un trabajo que es muy grande, muy complicado, y que si no es de la mano de varios actores no podemos realizarlo. Doctor Martínez, las normas internacionales de información financiera, las NIF, parecen ser el dolor de cabeza para muchas organizaciones de la sociedad civil, especialmente para las del sector solidario. ¿Cuáles son esos cambios fundamentales? Como todos nos vimos, entre comillas, afectados por los nuevos cambios que ha producido en el país llegar a este tipo de normas. Si uno las mira en contexto, esto es bueno porque empezamos a reflejar unas cifras verdaderas en los estados financieros. Pero si entramos al detalle al mirar las diferencias o aquellas aplicaciones que tendríamos que hacer en el sector solidario, pues vemos que la normatividad no se ajustaba a lo que efectivamente es cada una de las entidades solidarias, y específicamente, si pudiéramos hablar de los fondos, el manejo que se le dan a este tipo de entidades. Yo creo que si se querían hacer unos cambios normativos en la forma de presentación de información financiera, estaba bien que aplicáramos aquellas normas para ponernos en el contexto mundial, pero se debió hacer un poquito más de estudio en lo que es cada una de las entidades. Si aquí hablamos que existen diferentes entidades dentro de nuestro propio sistema del sector solidario, que existen cooperativas, fondos y mutuales, pues todas no desarrollamos la misma labor. Y cada una maneja diferentes actividades y desarrolla diferentes programas. Digamos que los cambios fundamentales están actualizar o mostrar de una mejor manera los créditos que otorgamos, por ejemplo en el caso de los fondos, pero pues exige que lo hagamos con un parámetro mirando las diferentes tasas de interés o calculando toda una tasa de interés real, cuando nosotros, por ejemplo, en el fondo, para poder dar unos créditos, pues tenemos que manejar tasas de interés por debajo de las que existen en el mercado, pues para que eso se vuelva atractivo y que funcione, porque ¿qué nos llevaría a nosotros a competir con los bancos? Pues las tasas de interés y la facilidad para otorgar el crédito sin llegar a hacer todo el estudio pues de riesgo y aumentar nuestras tasas de interés con este tipo de cosas. Eso y la reclasificación de algunas cuentas como valoración de activos, aunque los fondos en realidad pues no tenemos activos en este momento, pues la idea no es llenarse una cantidad de activos, sino prestar una función social, y el dinero debe estar es para eso. El tiempo vuela, pero le había prometido al doctor Acero que habláramos de esos tabús
de la comisión de expertos, del informe de la comisión de expertos en concreto. Quiero aprovechar esta pregunta para que cada uno de ustedes nos dé su concepto sobre el informe que dieron recientemente en la comisión de expertos. Empecemos con el doctor Acero. Hay otro tabú en Colombia, según el cual las cooperativas o la economía solidaria es para los pobres. No, por favor, la economía solidaria es para los seres humanos y cabemos todos, no importa en qué sector social, económico, cultural y qué nivel de educación tengamos. Y eso sí que está aprobado a nivel universal. La comisión de expertos dice las cooperativas no deben ser sometidas a un régimen tributario, tienen que empezar a pagar o a tributar igual que una empresa de capital. Y para basar su propuesta, emite una serie de conceptos. Nosotros, en el movimiento cooperativo, hemos hecho el análisis y encontramos de entrada 8 errores conceptuales. Que en un documento de semejante magnitud se incurra para soportar una propuesta en 8 errores conceptuales, pues nos llama poderosamente la atención. Me voy a referir a 3 o 4. El primero, dice, las cooperativas se autoproclaman, literal, entidades sin ánimo de lucro. Una comisión de 9 expertos no puede cometer un error de semejante, como dicen los abogados de bulto. Las cooperativas no nos proclamamos entidades sin ánimo de lucro. La ley 79 en el artículo 5 y 6 dice estas entidades son entidades sin ánimo de lucro y el sin ánimo de lucro se debe entender de esta manera. Segundo, dice las entidades cooperativas devuelven dinero a sus asociados. Y pregunta, ¿cuándo? Cuando aplican los excedentes o cuando el asociado se retira. Y resulta que ellos presumen que cuando uno se retira de una cooperativa, cosa que no le recomiendo a ningún asociado, porque pierde oportunidades de beneficio, lo que se le devuelve al asociado es su aporte, que en el mejor escenario, en el mejor, no siempre, pero en el mejor, apenas se ha indexado año por año de acuerdo con la ley. ¿Cuál rentabilidad? ¿Cuál distribución de excedentes? Los excedentes no se reparten como sugiere el informe de la comisión. Cualquiera que haya estado un día en una cooperativa entiende que los excedentes no se reparten. Es más, técnicamente se llama se aplican, doctor César. Sí. Se aplican, quiere decir lo que tenemos de más, que es un mayor valor del ejercicio de la cooperativa. No se distribuye como ocurre en el sector privado en acciones, sino que se aplica para poder cumplir el objeto socioeconómico. Tercero, hay una que nos tiene aterrados, que si las cooperativas, y me refiero siempre a cooperativas, y el doctor César sabe por qué, y el doctor González, porque aquí estamos hablando solamente de cooperativas. Los fondos de empleo ya, ellos presumieron que se hacen actividad asociativa, entonces allá están en otro lado. Que las cooperativas, si queremos actuar en el mercado, tenemos que pagar impuestos porque le hacemos competencia desleal a las pobrecitas empresas de capital. Esto es, Margarita, desconocer un desarrollo doctrinario, teórico, conceptual, académico, jurisprudencial de cientos de años en el mundo. La economía nos enseña, tiene 3 actores: el Estado, el mercado tradicional de capital y uno que llaman tercer sector, póngale el nombre que quiera. Y ahí cabemos un poco de estas organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellas las cooperativas. Y dicen que nosotros le hacemos competencia desleal. Las cooperativas, desde que surgieron en Rochdale, con ocasión de la primera crisis industrial, surgieron para, agrupando muchos, aprovechar la economía de escala y para regular los precios del mercado. Catalina, que ha leído con juicio la ley, en el artículo 2 de la ley 79, dice de manera literal: el Estado declara de utilidad común la forma cooperativa para promover la empresa, para promover el emprendimiento, pero que a uno le digan que las cooperativas no podemos actuar en el mercado, yo pregunto, ¿y entonces dónde actuamos las empresas cooperativas si no es participando y regulando el mercado? Doctor Zuluaga. Yo quiero agregar otra muy importante, y es que la comisión de expertos supone que las cooperativas no pagan impuestos. Las cooperativas pagan todos los impuestos locales, el ICA, la industria, comercio y avisos, el IVA, e incluso se asimila el 2880, que es el 20% de sus excedentes que pone para educación, a un impuesto, porque no lo manejan las cooperativas, sino que se maneja a través del ICETEX o a través de los distritos o municipios por sus secciones o secretarías de educación. O sea que sí pagamos impuestos. Y hay otra falacia que define la comisión de expertos, y es que ellos suponen que nosotros las actividades que hacemos, que por ser mercantiles, que automáticamente tienen que quedar grabadas. Y ojo con esto, pues sí, nosotros hacemos la actividad mercantil porque es un movimiento socioeconómico, pero se les olvida que lo que hacemos es para suplir las necesidades con el mismo capital de las mismas personas que aportan a las cooperativas. Es decir, que no estamos buscando un lucro individual. Doctor Martínez. Yo estoy perfectamente de acuerdo y todo lo que han dicho se equipara un poco a lo que hablé en mi primera intervención, y es verdad.
El sector solidario sí tributa. Es que en ningún momento estamos hablando o hacemos referencia o excepciones al impuesto de renta, porque los demás tributos, mientras hagamos la actividad o mientras haga la actividad comercial la cooperativa, lo que pasa es que estuve en una empresa del sector cooperativo y tuve la oportunidad también de darme cuenta que lo que pasa es que a veces o nos falta capacitación a las personas que de pronto estamos en impuestos o se generan discusiones erradas por conceptos equivocados. Tuve la oportunidad de participar en el Comité Tributario Fase Colda, del cual ahorita, a pesar de haber salido, soy miembro activo. Tuvimos una gran discusión acerca, por ejemplo, de si las cooperativas debían facturar o no, llegando a la conclusión de que si hacemos una actividad mercantil, comercial, pues se debe facturar, ¿correcto? Y si está grabada con el IVA, pues se debe cobrar el IVA, ¿cierto? Pero a veces veo yo entender de la comisión de expertos, claro, obviamente acertadamente, como lo dice el doctor Acero, hay cosas que debieron haber estudiado más a profundidad. Sí se debe tener en cuenta de que de pronto debemos unificarnos un poco más y saber qué es lo que está pasando. Porque en realidad, y no podemos mentirlo, sí hay entidades que buscan un ánimo de lucro interno. Está totalmente regulado, los salarios, cuánto me puedo gastar en salarios para los directivos, cuánto puedo sacar para el fondo de educación, todo ese tipo de cosas están perfectamente regulados. Sí existe en el sector entidades que pueden estar haciendo cosas que no van con nuestra filosofía solidaria. Y en ese punto es donde estoy de acuerdo con la comisión, se debe investigar, se debe realizar y se debe mirar, ¿correcto? ¿Y por qué no ejercer un poquito de fiscalización si efectivamente la DIAN cuenta con la capacidad para hacernos fiscalización y si efectivamente nos estamos equivocando? Pero yo diría que sí es un factor a tener en cuenta. Doctor González, ustedes en la unidad tienen como tarea fortalecer a las organizaciones, pero usted como representante del gobierno en esta mesa, ¿qué nos dice de el informe de esa comisión que fue nombrada precisamente por el Estado? Esta comisión es una comisión asesora que lo que buscaba era pretender cómo conseguir más recursos para el Estado. Infortunadamente, tocó el sector solidario, pero una cosa que nos pareció muy extraña y que hemos discutido en el CONES y en reuniones que hemos hecho con los dirigentes gremiales, es que no hay una sola persona del gremio que haya participado en esa comisión. No saben cómo funciona y desdibujan el modelo. El modelo solidario busca el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Son empresas sostenibles por esencia y lo que pretenden es el desarrollo del ser humano como tal. Entonces, si le aplicamos esta propuesta de impuestos que generaron estos expertos, le van a hacer un daño al modelo solidario de una dimensión que lo acaban. Sería mejor acabarlo como tal, sería más fácil decretarlo, se acaba el sector solidario en el país, que cometer este error de gravarlo, porque esa es la esencia del sector solidario. Sus excedentes no van a dar la vuelta por Hacienda, sino que se reinvierten de una vez con el desarrollo de las actividades de cada organización solidaria en las comunidades. Y un 20%, que es lo que ellos, no sé si es que lo desconocen o no, que se tributa y que es lo que se va para la parte de educación, va en beneficio de la comunidad directamente, específicamente ya. Es decir, mi impuesto va para educación. Esto es lo que hace más o menos el sector solidario. Lo demás se distribuye en beneficio de la comunidad y desarrollo social. Los excedentes de estas organizaciones solamente benefician comunidades. Catalina, nos tocó tomarle la palabra al doctor Acero y hacer otro programa con este tema, porque definitivamente aquí estamos para revelar el tabú. Y hoy lo hemos hecho con la economía solidaria, que es para los seres humanos, y hemos revelado varios tabús. Uno de ellos es el de la información. Otro, la problemática que siempre hay en sociedad civil, la de los conceptos. Hay otro problema y es que no es una única entidad la que supervisa y vigila a las organizaciones solidarias, sino que son varias entidades que supervisan y vigilan a las organizaciones. También hemos revelado el tabú del tamaño del sector solidario. Es un tamaño parecido al de los habitantes que tiene la ciudad de Bogotá. Y uno quizá muy importante cuando pensamos en las organizaciones de la sociedad civil, y es la construcción de bienes públicos. Doctor González, doctor Zuluaga, doctor Acero, doctor Martínez, muchísimas gracias por venir a nuestra mesa de trabajo. Gracias, Margarita, por la invitación. Mira esa Margarita, muy amable. Igualmente, y bienvenido al debate público. Muchas gracias y quedamos pendientes del siguiente programa. No se vaya, quédese en Externado Radio. Entrevistas. Nuestra directora Margarita Marín invitó al doctor Jairo Flores, el cual nos acompaña hoy en estudio. El doctor Flores ha trabajado en el sector solidario por muchos años. Recientemente estuvo vinculado a Fundexcol y a Fundesal. Es economista de la Universidad Externado de Colombia. Veamos cómo revelamos el tabú con el doctor Flores. Adelante, Margarita. Doctor Flores, muchas gracias por estar acá en el estudio de Sociedad Civil. Muy buenas tardes, Margarita, con mucho gusto. Los
Fondos de empleados son uno de los componentes del sector solidario, que a su vez es un componente de las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy queremos hablar precisamente de los fondos de empleados. Usted ha estado en dos fondos, pero dos fondos completamente diferentes. Uno por la amplitud y el otro por el sector. Fondescol es el Fondo de Empleados de la Universidad Externado de Colombia. Es el fondo de empleados de un sector, del sector académico en una universidad que también es de la sociedad civil. Y el otro, Fondesala, que justamente es el fondo de empleados del Grupo Sala, bastante amplio. Hablemos de esas diferencias entre fondos. Los fondos no son iguales, es parte de las características de la sociedad civil, la heterogeneidad. Básicamente, los fondos funcionan de una manera muy similar. Lo que pasa es que el tamaño de cada uno de ellos determina las políticas que se van a aplicar, especialmente en los campos donde queremos trabajar. Cuando yo trabajé en Fondescol era un ambiente académico en donde básicamente la competencia entre las personas, hablo de su saber, nos ayudaba mucho a desarrollar los programas que habíamos determinado. En el otro era sencillamente un fondo muy grande en donde se tenía que mostrar esos planes hacia dónde iban dirigidos y cuál era la finalidad de poderlos implementar. En teoría, una de las características que tienen los fondos de empleados, como todo el sector solidario, en conjunto es precisamente el trabajo con ese principio, la solidaridad. ¿Cómo se trabaja en terreno? Ese es uno de los problemas que tenemos exactamente porque dentro del contexto de los fondos de empleados hay dos cosas que le afectan gravemente. Una en la parte interna o en la parte externa. En la parte interna, el componente es la administración más la parte de dirección, que es la junta directiva, y es donde uno tiene que mirar cuáles son los fundamentos que tienen en su esquema de trabajo para hablar de solidaridad. En este momento hay fondos que básicamente se remiten a entregar una canasta navideña, un regalo de Navidad, ¿sí? En diciembre como la gran alternativa. Pero nos olvidamos de muchas cosas como son educación, vivienda, desarrollo, emprendimiento familiar. Entonces la parte de solidaridad depende de la gente que esté metida, digamos, incluida dentro del grupo que se está trabajando. Usted es economista, egresado de esta casa. Como economista, ¿qué juego tiene el sector solidario en esta economía capitalista? Yo hace muchos años vengo diciendo que el sector solidario es muy importante dentro de la parte de la economía total de un país, porque las empresas de economía solidaria, bien manejadas, son muy rentables y dan una seguridad absoluta de crecimiento, ya que los descuentos que se hacen por cartera o por aportes se hacen directamente de nómina, están muy orientadas. Hay empresas particulares que tienden más fácilmente a quebrarse o a no tener muy claro su proceso de desarrollo, mientras que las empresas de economía solidaria fundamentan su crecimiento en base al beneficio de cada una de las personas que componen esa institución. Hay juego para las organizaciones de la sociedad civil, hay juego para las organizaciones del sector solidario. Esto es sociedad civil y aquí estamos revelando el tabú con una experiencia de terreno de un profesional de esta casa. Muchísimas gracias, doctor Flores. Con mucho gusto, Margarita. Siga en Externado Radio, la señal radial de la Universidad Externado de Colombia. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Agradecemos a nuestros invitados su participación en Sociedad Civil y a nuestros oyentes su sintonía. Aquí estamos para revelar el tabú. Esto es Sociedad Civil. A todos les recordamos que nos pueden seguir en nuestros medios digitales, en Twitter @sociedadcivil13, en Facebook Sociedad Civil Programa Radio, y nos pueden escribir sus inquietudes o comentarios a sociedadcivil2013@gmail.com. Ancísan en el Control Master, Chepe en la edición, María Paula Peña en la asistencia de producción, en la producción Catalina Jiménez y en la dirección Margarita Marín. Sociedad Civil. Aquí estamos para revelar el tabú. Sociedad Civil. Externado Radio. www.spreaker.com/user/externado radio.